Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están listos para oír palabra en esta mañana? Esta mañana tengo el privilegio de compartir un tema que vamos a continuar en la serie. Antes de empezar con la palabra, para los que no me conocen, yo sé que muchos de ustedes me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Wilfredo. Yo sirvo aquí en la iglesia con los jóvenes, toco a veces, tal vez donde me han visto quizás más seguidos aquí arriba tocando el bajo, pero a veces tengo el privilegio de ayudar a mi hermano pastor y a compartir la palabra. Así que esta mañana, si me ven un poquito nervioso es porque estoy un poquito nervioso, pero con la ayuda del Señor vamos todos a estudiar la palabra y que el Señor nos dé revelación a raíz de su palabra. Amén. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Si podemos cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, oh Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, con el privilegio de poder levantar nuestras manos en alabanza, Señor, levantando nuestras voces a ti. Y en esta hora queremos pedirte, oh Dios, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Padre. Que tu palabra, oh Dios, en esta mañana pueda ser revelada a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo me rindo a tu voluntad, Señor. Úsame como instrumento para tu obra, Señor. Y todas estas cosas, oh Dios, las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Esta mañana vamos a continuar la serie que se titula Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Amén. Ese concepto de cielo nuevo y tierra nueva es parte de la promesa de Dios. Amén. La promesa que Él va a cumplir en el mero final de los tiempos. Amén. Pero antes de que venga y se cumpla esa promesa de parte de Dios, tiene que llevarse a cabo ciertos eventos que están escritas en la palabra. Amén. Y en esta serie estamos viendo un panorama amplio sobre estos eventos que están sucediendo. La semana pasada vimos sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Se acuerdan? Este estudio de la palabra es llamado o conocido como escatología. Amén. Es el estudio de los tiempos finales. Y lo bonito, algo que me gustó que compartió el hermano hace 2 semanas, cuando habló y nos introdujo en esta serie, dijo que a través de la escatología nos da una comprensión segura y anticipada de lo que viene. Anticipada porque a través de la palabra nos van dando con anticipación las cosas que van a suceder. Amén. Pero segura, porque sabemos que su palabra es segura. Amén. Escrito está que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Así que por eso tenemos esa seguridad de que lo que vemos en la palabra es segura. Amén. Y yo sé que son cosas quizás que tal vez atemorizantes. Amén. Pero eso no debería de atemorizar, sino que debería de darnos una esperanza de nuestro destino final. Amén. ¿Cuántos esperan la venida de nuestro Señor Jesús? Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. La semana pasada vimos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Amén. O sea, el tiempo del rapto de los creyentes para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Amén. Y no solamente así como estamos, sino que la Biblia dice que seremos glorificados. Se nos será dado un cuerpo incorruptible. Amén. Y ese evento se va a llevar a cabo cuando el Señor diga. Amén. El día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en el cielo dice la palabra. Amén. Entonces nosotros los que estamos aquí estamos esperando esa venida. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes otros eventos que van a ir sucediendo justo después de ese arrebatamiento de la iglesia. Amén. Quiero llevarlos a la palabra. Si me acompañan al libro de Mateo capítulo 24 versículo 21. Ahí vamos a ir empezando este estudio. Amén. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando de una gran tribulación. Todos conocemos qué es una tribulación, ¿verdad? Que es una prueba. Pero aquí específicamente está hablando de una tribulación diferente, totalmente diferente a todas las tribulaciones que el ser humano pudiera experimentar.
Aquí habla de la gran tribulación. Es decir, es un periodo de aflicción y angustia extraordinario que va a comenzar justo después del arrebatamiento de la iglesia. Así que no se preocupe, hermanos. Ya cuando estas cosas sucedan, nosotros ya vamos a estar allá arriba con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este periodo de gran tribulación es un periodo de 7 años, dice la palabra. Es un periodo de 7 años que está dividido en 2 partes. La primera parte son 3 años y medio donde habrá paz global, dice la palabra. Y la segunda parte de esa gran tribulación es cuando realmente va a empezar todo el sufrimiento y angustia y la persecución de la iglesia. Amén. Pero quizás me preguntarían, hermano, ¿cómo sabemos que son 7 años? ¿A dónde dice 7 años? Pero vamos a ver en la palabra. Amén. Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3. Aquí este libro nos revela, y fíjense que lo interesante de esto de escatología es que no solamente en un libro se está revelando todos esos eventos, sino que en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías, en el libro de Mateo, lo que acabamos de leer al principio, en el libro de Apocalipsis, nos está dando como pistas de todas estas cosas que van a acontecer. Amén. Miren lo que dice este versículo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Fíjese, esa parte interesante, 42 meses. Si hacen un cálculo, es justo 3 años y medio. ¿Ven? Acompáñenme ahí mismo en Apocalipsis 13, versos 4 y 5. Esa primera parte habla en Apocalipsis capítulo 11, les invito a que lo lean en su casa. Ahí está hablando de diferentes cosas que no vamos a ver en detalle ahora, pero nos habla de 2 testigos que el Señor va a mandar para predicar, y eso sería en el tiempo de la paz, de esa paz. Apocalipsis 13 nos revela esa segunda parte de la gran tribulación que dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, ese segundo periodo de 3 años y medio. Amén. Así que la Biblia nos revela que este periodo de la gran tribulación será 7 años. Y fíjese que este sufrimiento, dice la palabra ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 24, lo invito a que también lo lea. Dice que el sufrimiento de ese tiempo será tan intenso que si Dios no interviniera en eso, no habría ningún tan solo sobreviviente. Pero por causa de los que se quedaron, el Señor va a intervenir. Amén. Dice que también ahí mismo en Mateo, que muchos van a querer buscar la presencia de Dios y van a sentir esa necesidad de ver Jesús, tanto que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas. Y Jesucristo mismo nos dice: si dicen que el Cristo se apareció en el desierto, no lo creas. Si dicen que el Mesías vino por acá, no lo creas. Fíjese que Jesús mismo, ahí mismo en Mateo 24, nos advierte, porque los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Amén, porque nosotros como creyentes queremos saber más de la palabra y saber cuándo serán estas cosas. Y lo primero que le dijo Jesús, ¿qué fue? Nos dijo el hermano pastor la semana pasada: mirad que no os engañen. Amén. Porque eso es la herramienta que será utilizada en contra de los creyentes: la mentira, el engaño. Amén. Pero qué bueno que tenemos un Dios tan bueno que nos dejó la Escritura para poder estudiarla. Amén. Den un aplauso al Señor. Así que este periodo de gran tribulación lo vamos a ver en esta mañana. Y solo quiero que por un momento pensemos en el ambiente global durante ese tiempo, porque ¿qué va a pasar cuando el Señor venga por su pueblo y se lo lleva? De repente
va a haber millones tras millones de personas que se van a desaparecer sin ninguna forma de encontrarlos. Es decir, que en el mundo entero va a haber caos, va a haber confusión, va a haber desesperación, porque millones de personas, seguramente quizás familiares, se van a desaparecer. Es decir, nosotros nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué de los que se quedan? Se van a quedar en la confusión, especialmente los que no conocen la palabra, las escrituras. Amén. Entonces todo esto va a provocar que se manifieste y se levante lo que la Biblia llama el anticristo. Amén. Y ese va a ser una persona que va a establecer el mundo bajo un solo gobierno, bajo una sola economía y bajo una sola religión. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Amén. Quiero que me acompañen al segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. Miren qué interesante. Por varias partes de la Biblia nos advierte que nadie nos engañe. Por eso, hermanos, recalco la importancia de estudiar la palabra para que no seamos engañados. Amén. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, si se recuerdan, apostasía es apostatar de la fe, es decir, renunciar la fe. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Amén. Es una descripción de este personaje llamado el anticristo que se va, y se dice que la palabra dice que se va a manifestar hasta que aquel que lo está deteniendo se vaya, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, después de que la iglesia se vaya con Jesús, se va a manifestar este personaje llamado el anticristo. Acompáñame ahí mismo en el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 10. Nos revela un poquito más. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Ahí habla más sobre este personaje que se va a manifestar. Amén. También en Apocalipsis, si me acompañan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, aquí nos revela en Apocalipsis, ahí puede leer sobre los sellos, sobre las trompetas que se van a estar llevando a cabo durante esta gran tribulación. Pero aquí en específico habla sobre este personaje que va a aparecer. Mire lo que dice. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pero quizás verán este versículo y dirían, pero al parecer como que se estuviera hablando de Jesucristo. Amén. Pero si ven el contexto de ese versículo, está hablando de cuando se estaban abriendo los sellos y aparecen los 4 jinetes. Amén. Y eso no es un personaje benévolo, tiene apariencia de benévolo. Y eso lo feo del anticristo, que va a ser un hombre que va a aparecer en medio de ese caos que se está llevando a cabo. La iglesia se va con el Señor, y ya ves que lo que pasa en los medios de comunicación, ¿verdad? Si se repite y repite y repite una mentira, tarde o temprano la población la cree. Amén. De tanto repetición la población no cree. Entonces, quién sabe, el Señor sabrá qué se va a estar anunciando por las noticias, los medios de comunicaciones, digamos los líderes, los presidentes del mundo. Quién sabe lo que estarán diciendo o anunciando durante ese tiempo. Y en medio de todo ese caos, en medio de todos esos disturbios, de confusión, de angustia, se va a aparecer este personaje. Y fíjese que este personaje, vamos a ver un poquito más adelante, al parecer como que se va a ganar los corazones
de todo el mundo, con la excepción de aquellos que se quedaron y siguen creyendo en la fe. Pero todos serán engañados. Y lo feo es que va a unir a todas estas naciones. Y lo feo es que se va a levantar en poder entre todas esas naciones. Será adorado por todo el mundo y tendrá control sobre toda la economía global. Y dice la palabra que blasfemará en contra de Jesucristo. Amén. Entonces este personaje va a tener apariencia de piedad. Va a tener una apariencia como de un héroe, como de un salvador. Y va a tener la capacidad de unir todo este mundo. Amén. Y eso me lleva al siguiente punto. Que cuando se manifieste este personaje, se va a establecer una paz, dice la palabra. Pero es una paz falsa. Amén. Quiero llevarlos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Durante ese tiempo va a haber una paz global. Amén. Pero todo eso es una farsa, porque cuando llegue a ese medio punto de los 7 años, la Biblia dice, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que su naturaleza real y diabólica se va a manifestar. Y ya no va a tener apariencia de un héroe, de un príncipe, sino que su apariencia diabólica se va a llevar a cabo. Pero ya para ese tiempo ya va a tener el control de todo el mundo, como quien dice, de la economía, de la religión, política, porque todos van a seguir a ese hombre. Porque en ese tiempo todo el mundo va a buscar una respuesta, una solución, ¿verdad? Pero todo eso está escrito, el Señor lo va a permitir, tiene que pasar. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Lo veo en serio, hermano. Dile al hermano que tiene la par, sonríe, Cristo le ama. Vamos a ir a otro texto. Acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Fíjese que en el libro de Daniel, si usted lo lee detenidamente, va a encontrar que Daniel también era profeta y que él recibía palabra directamente de parte de Dios. La Biblia habla de que Daniel oraba y que el Señor enviaba ángeles para transmitirle el mensaje de parte de Dios. Amén. No sé si han leído eso en el libro de Daniel. Y fíjese que en el libro de Daniel él recibió una profecía que hablaba de 70 semanas, que hablaba sobre el trayecto del pueblo de Dios. Pero los históricos bíblicos dicen que no son semanas así como los conocemos, semanas de 7 días, sino que es una figura de cada semana, es figura de 7 años. Entonces aquí en este versículo vamos a ver una porción donde habla de cómo el anticristo va a establecer la paz, pero a mitad de ese 7 años, porque va a hacer un acuerdo con todo el mundo, con todas las naciones, y a mitad de ese acuerdo lo va a desechar, y es cuando ya se va a empezar lo difícil. Tienen el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Dice: y por otra semana, aquí está esa parte clave, semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. A lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces sabemos que Jesús en su segunda venida va a venir y va a derrotar al anticristo. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Pero antes de que eso suceda, Él se va a manifestar, se va a levantar a poder, va a establecer una paz global, una paz falsa. Amén. Porque los que se quedan, nadie aquí, ¿verdad? Todos aquí nos vamos de un solo con Jesucristo, pero lamentablemente la palabra habla de aquellos creyentes que se quedan a la gran tribulación. Y ellos van a vivir en carne propia todas esas cosas. Y se van a acordar, si es que leyeron la palabra, ¿verdad? Se van a acordar de lo que la palabra decía.
del anticristo, de la gran tribulación, de la paz momentánea. Y aquí dice, a mitad de esa semana, es decir, a mitad de ese periodo de 7 años, dice que va a cesar ese pacto, va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hablando de esa manifestación de su carácter real y diabólico de ese anticristo. Que el Señor lo reprenda. Entonces va a haber esa paz global. Y fíjese que ese anticristo, la palabra dice que se le va a dar poder de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda, que va a tener la capacidad de hacer milagros, de levantarse aún de la muerte, porque la Biblia habla también que va a recibir una herida mortal y que al parecer va a revivir. Amén. Entonces este personaje va a estar haciendo estas cosas, engañando a todo el mundo, porque a ese punto de la historia que va a suceder en un futuro, todos los que no tienen a Cristo van a creer a este personaje, van a creerlo, van a seguirlo, van a adorarlo. Amén. Y los que están aquí van a ser perseguidos, los que permanezcan aquí en la tierra. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Si me acompañan al libro de Apocalipsis, capítulo 13, 4 y 7, vamos a ver cómo este personaje establece un gobierno global. Amén. Especialmente ya una vez que llegue a ese nivel de poder, se va a ejercer esa autoridad y ese poder que se le va a dar. Amén. En Apocalipsis capítulo 13, versículos, empezando desde el verso 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Paréntesis, dragón está hablando del diablo, que el Señor lo reprenda, y la bestia se está refiriendo al anticristo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Entonces aquí vemos nuevamente cómo este personaje, al llegar a ese nivel de poder y autoridad, es cuando se va a lanzar en contra de los santos, va a perseguir a la iglesia. En aquel entonces no va a haber cómo detener este movimiento, este régimen. Va a ser tanto que va a establecer una religión global. Va a exigir de que todos adoren a este personaje. Amén. Y fíjese que la palabra dice que hasta él va a establecer su capital en Jerusalén. Amén. Fíjese que, si me acompañan en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 45, va a invadir Israel y va a convertir Jerusalén en su capital. Porque ahí, fíjese que ahí acabamos de leer que desde su tabernáculo, hablando del tabernáculo de Dios, va a blasfemar en contra de Dios. Vimos en otro versículo que se va a sentar en el trono de Dios haciéndose como Dios. Amén. Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Entonces se imaginan, hermanos, cómo estará el mundo durante ese tiempo. Amén. La iglesia se ha ido, hay mucho caos, quizás muertes aún, porque se imaginan, la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día. Dice la Biblia que va a venir como ladrón en la noche. Quizás vendrá en la noche mientras estamos dormidos, pero en otras partes del mundo va a ser de día. Amén. Entonces, donde en cualquier momento que aparezca, va a haber gente que quizás, digamos, déjeme pensar, como dice el hermano pastor, ¿verdad? Déjeme pensar que los que están aquí todavía, los que se van a ir, digamos que están en el carro manejando, quizás en el avión, quizás algunos doctores cristianos
operando sobre sus pacientes, o tal vez los mismos pacientes que están en la sala de operación y de repente se van con el Señor y vuelan. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Pero, ¿qué de los que se quedan? De repente, ¿qué pasa con esos carros, toda esa maquinaria, los aviones que se van a quedar sin pilotos? Todos esos van a tener que parar en algún lado, a saber a dónde se van a estrellar, cuántas personas van a morir. Va a haber un caos global, hermanos. Va a haber cosas que nunca jamás en este mundo se han visto. Y va a aparecer este personaje, el anticristo. Va a unir a todos. Va a tener apariencia benévolo, va a tener apariencia de un héroe, uniendo a todos, trayendo paz, trayendo estabilidad momentánea. Amén. Y ahorita vamos a ver que va a tener hasta control de la economía. Amén. Porque ¿cuántos saben que todos nosotros dependemos de todos los sistemas económicas que están establecidas, ya sean acá en los Estados Unidos o en nuestros países? Amén. Necesitamos dinero, el dinero que el gobierno establecido nos da, ¿verdad? Ese dinero lo utilizamos para comprar, para pagar nuestros recibos, para comprar casa, para comprar carro. Y se imaginan si todo ese sistema se derriba y de repente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a la tienda? Si no hay un sistema en su lugar, el sistema no sé cómo se dice en español, pero todo el sistema logística de todos los productos que vienen desde su fábrica hasta las tiendas, ¿qué va a pasar? Todo se va a colapsar, hermanos. No va a haber forma cómo comprar, no va a haber forma de cómo vender, dice la palabra, y lo vamos a leer a continuación. Y entonces va a venir este personaje y seguramente, déjenme pensar, les va a decir: yo tengo la solución. Aquí voy a poner este sistema y van a poder comprar, van a poder vender, van a poder continuar con sus vidas después de que Dios los abandonó. Seguramente, como dice, que va a blasfemar en contra de Dios. Aquí está la solución. Aquí les voy a traer el medio. Préstame su mano derecha o eche su cabecita para adelante. Amén. Quiero llevarlos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Todos hemos oído esto sobre la marca de la bestia. Y inclusive en los medios de las redes sociales de repente salen que, oye, por aquí ya esto están estableciendo la marca de la bestia, o están desarrollando tecnología. La verdad es que la Biblia no nos da a mayor detalle cómo va a ser esa marca de la bestia. Lo que sabemos es que nosotros, los fieles, no tendremos que preocuparnos, sino porque vamos a estar allá arriba con el Señor. Den un aplauso al Señor. Fíjense que esta marca de la bestia va a dividir a las personas en dos grupos. Un grupo va a aceptar la marca, porque van a decir: no, pues yo tengo que comprar, necesito darle de comer a mis niños, tengo que ir, necesito leche para el bebé, necesito diapers, necesito el mandado. Y van a poner la manita ahí, rápido, ni 2 veces le van a decir. Pero los que se quedaron, los que lamentablemente no estaban listos para volar, los que van a saber que lo que se está sucediendo no es de Dios, sino es diabólico, y saben que van a tener que arriesgar sus vidas, van a tener que tomar la decisión entre comer y tener una vida cómoda y no dejarse tocar ni dejarse marcar y vivir una vida en peligro, una vida de escasez, una vida de hambre, una vida de incertidumbre. Solo el Señor sabe. Pero esa marca va a dividir las personas en dos grupos.
Un grupo va a aceptar la marca y el otro grupo la va a desechar. Y fíjense que la marca de la bestia representa entonces la desobediencia a los mandamientos de Dios y un rechazo de la fe de Jesús, porque dice la Biblia que los que se dejan marcar, esos se van al lago de fuego. Amén. Los que no se dejan marcar, ahorita vamos a ver lo que pasa, lo que va a pasar, perdón. Y fíjense que tal vez la marca de la bestia no va a ser tan obvio, quizás no te van a poner aquí literalmente 666. La Biblia habla de que va a ser, ahí lo leo nuevamente, dice, tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces ahí da de diferentes formas. Hoy en día sabemos que la tecnología se está avanzando y tal vez, déjenme pensar, algunos piensan que va a tener algo que ver con lo tecnológico y especialmente algo que ver con quizás la registración o los récords de todas las personas en el mundo. Amén. Porque solo así van a saber, ok, este es fulano de tal, es fulano de tal. Ahí van a tener seguramente todo grabado. No sabemos, el Señor sabe. Pero lo que sí sabemos es que esa marca se va a necesitar en aquel día para comprar, para vender, para sobrevivir. Y los creyentes que todavía están aquí van a tener que encontrar la manera de sobrevivir, de comprar, de conseguir comida, porque no se les va a permitir hacerlo de medios normales. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar con esos creyentes que reconozcan que es la marca de la bestia y se rehúsan a dejarse marcar? ¿Qué va a pasar con esos creyentes? Acompáñenme al libro de Apocalipsis 20, verso 4. Aquí nos da un pequeño detalle y nos revela lo que va a pasar con algunos de ellos. Porque estudiando la palabra, tal vez no todos los que se quedaron van a padecer de este destino, sino que la Biblia habla en otras partes, que no lo vamos a ver ahora, habla de otras personas creyentes, fieles, que van a permanecer hasta el fin y van a lograr sobrevivir todo esto. Pero mire lo que dice aquí en Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Mire esta parte. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Ahí nos revela que va a haber muchos que van a tener que dar su vida. Amén, hermanos. Yo he conocido de personas que quizás han dicho en su corazón, no, pues yo sé que tengo que prepararme, que el Señor va a venir, porque siempre hablamos de eso, ¿no? Que debemos de prepararnos, de estar velando, esperando ansiosamente su venida. Pero yo sé que hay personas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que quizás piensan dentro de sí, bueno, voy a seguir viviendo y después me pongo a cuenta, si acaso venga Jesús y se van, pues todavía tengo entrada, todavía solo tengo que ver cómo sobrevivo la gran tribulación. Y la Biblia ahí dice que voy a poder entrar y reinar con Cristo 1000 años. Pero hermanos, si ahorita que tenemos la oportunidad de venir y de buscar de Dios libremente, sin ningún estorbo externo, si podemos tener la libertad de venir y que ahorita que el Señor nos está extendiendo una mano de salvación y encontrarlo ahorita y no lo hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer cuando no se puede, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando las iglesias van a ser llamados ilegales? Cuando las iglesias las van a cerrar, las van a quemar, las van a botar y los creyentes se van a tener que reunir en secreto. Por decir que hoy en día hay partes del mundo donde los creyentes de Jesucristo se tienen que reunir en secreto porque en sus países es un delito ser un cristiano. Pero hermanos, tenemos la dicha de estar en un país donde podemos venir y adorar a nuestro Dios con toda libertad. Así que hermanos, yo les invito a que adoremos y busquemos a nuestro Dios. Amén. Tenemos la oportunidad ahorita. En escrito está, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Así que hermanos, busquemos a nuestro Dios. Que no vayamos a ser de estos que se quedan. Porque ahí sí va a ser difícil, hermanos. Va a ser
dificilísimo. Cuando pasa, no sé si han vivido aquí situaciones cuando se nos va el agua, se nos ha ido la luz. Hace pocos meses se nos fue la luz con aquellas tormentas infernales y todo el frío que pasamos, todo estaba congelado. ¿Se recuerdan? Algunos no tenían luz, algunos tenían agua. Hay personas que se les vino el techo y se les cayó el techo y se les llenó la casa de agua. Y pues hay muchos que decían, no, hombre, pasamos lo peor durante ese tiempo. No teníamos agua, no podíamos comprar. Íbamos a la tienda y había que hacer fila. Fuimos a la tienda y no habían agua, solo nos dejaban llevar un paquetito de agua. Y hay gente que quizás pasan por esas cosas y piensan que han pasado de lo peor en su vida. Pero hermanos, no saben, no tienen ni la menor idea de lo que viene. Amén, hermanos. Eso es facilísimo. Como dice el decir en inglés, a walk in the park, una caminada en el parque. Va a ser comparado a lo que viene. Y voy a ir corriendo por causa del tiempo. Lo que va a seguir también es que van a adorar al anticristo. Acompáñenme al Apocalipsis capítulo 13, versos 13 en adelante. Esta parte también va a ser crítica también, porque hermanos, va a haber gente en aquel entonces que van a querer adorar a Cristo, a Dios, pero se les va a hacer difícil. Dice la palabra, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, hablando del anticristo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense, hermanos, dice que se le va a levantar una imagen y esta imagen va a tener la capacidad de perseguir y matar a todo aquel que no lo adore. Quién sabe cómo va a ser, si van a armar su robot o quién sabe, ¿verdad? Pero la cosa es que ahí van a abolirá todas las religiones del mundo, con la excepción de rendirle culto al anticristo. Es decir, que en aquel día, si te ven adorando a Dios en público o proclamando que uno es creyente en Jesucristo, en aquel entonces, lo que le viene es muerte. Amén, hermanos. Y para algunos es fácil decir, no, pues yo daría mi vida por Cristo, yo daría hasta mi vida, pero realmente no sabemos cómo es nuestra naturaleza humana. Que ya en el momento cuando algunos estarán literalmente entre la espada y la pared, ¿cómo van a reaccionar? Porque ahorita si nos preocupamos por nuestras vidas físicas, en aquel entonces, pues a veces uno entra en una situación tan desesperada que uno sin pensar puede renunciar a la fe y se deja marcar por guardar su vida física, pero va a perder la vida eterna. Amén. Van a adorar a la bestia y todas estas cosas se van a llevar a cabo durante este periodo de 7 años. Amén. Viendo los puntos que vimos en esta mañana, ya voy casi terminando, vemos que la iglesia va a ser tomada en el cielo por Jesucristo. Amén. Todos nosotros vamos a volar. Amén. Y vamos a recibir a Cristo, y los que se quedaron aquí van a vivir la gran tribulación. Se va a manifestar este personaje llamado el anticristo, un personaje que al parecer tenga apariencia benévola, como héroe o como un salvador. Va a unir a todo el mundo bajo una religión, un gobierno, una economía, pero los que se quedaron van a ser perseguidos, dice la palabra. En aquel entonces, la persecución que algunos piensan que están sufriendo ahora no se compara a la persecución de aquellos hermanos en Cristo que van a padecer. Amén. Van a adorar a este personaje. Va a imponer una marca a toda la población del mundo. Y va a llegar un punto donde la gran tribulación se va a llegar a un punto tan grave que va a tener que hacer algo Dios. Y es cuando el Señor regresa en ese evento llamado la segunda venida de Cristo. Amén.
quiero llevarlos a Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Mientras todo esto sucede, hermano, nosotros vamos a estar allá arriba con el Señor, festejando, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar ante el tribunal de Cristo, recibiendo premio de parte de Dios. Pero va a llegar el momento cuando el Señor Jesús nos va a indicar: ya llegó el momento de mi venida. Amén. Y va a tener que regresar el Señor a este mundo. Mateo capítulo 24, verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Amén. Dale un aplauso al Señor. Va a ser algo glorioso, hermanos, sumamente glorioso. En el arrebatamiento de la iglesia, nosotros los creyentes vamos a ir y vamos a recibir al Señor, pero va a ser en secreto. Nadie se va a dar cuenta. Aquí se van a quedar confundidos, se van a quedar desesperados, buscando a ver dónde se fue la iglesia. Pero en este evento, hermanos, es cuando el Señor va a llegar con gran poder, con gran resplandor, va a vencer en victoria. Amén. Y fíjese que dice la palabra que Él va a venir y sus santos con Él. Amén. Que Él saldrá y va a pelear contra todas las naciones que en aquel entonces, en la gran tribulación, se van a levantar en contra de Israel. Dice la palabra es que es el momento cuando Él va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos. Y quiero concluir con este verso. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y si se quiere poner de pie, vamos a terminar con este verso. Dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Den un aplauso al Señor. El Señor viene pronto, hermanos. Y en esta mañana yo les invito a que mediten su corazón y que tomamos la decisión ya mientras podemos hacerlo. ¿En qué viaje nos queremos ir? Si en el primer viaje con el Señor, con cuerpos glorificados, o en la segunda viaje que va a ser mucho más difícil, a costo de nuestras vidas físicas. Pero sea que vayamos por este viaje o la segunda, lo que tenemos por seguro es que tenemos un Dios que nos va a dar la vida eterna. Amén, hermanos. Él ha extendido ahorita su mano mientras Él puede ser hallado. Así que, hermanos, no, todas estas cosas que acabamos de aprender de la vida no debe de atemorizarnos, de traernos temor, sino que debería de darnos una esperanza que Dios viene por nosotros y que nosotros tendremos la vida eterna allá en el cielo. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, te queremos dar gracias en esta noche, esta mañana. Gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra, tú, oh Dios, nos estás advirtiendo, Señor, nos estás llamando, advirtiéndonos, Señor, de tu venida, Padre. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque a través de ese sacrificio tenemos vida y vida en abundancia, tenemos vida eterna, tenemos la salvación. Así que, Señor, te queremos darte a ti la honra
la gloria, queremos darte las gracias, Señor. Y Señor, tu palabra dice que vendrás como ladrón en la noche, Padre, que vas a agarrar a muchos de sorpresa, pero a tu iglesia no nos va a agarrar de sorpresa, porque nosotros estaremos velando, esperando ansiosamente tu venida, oh Dios. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor, y prepáranos, prepáranos. Alguien levante sus manos y diga: Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida, Señor. Queremos estar listos, queremos escuchar esa trompeta, Señor, poder escapar de esa tribulación, Señor. Diga conmigo al Señor: vuelve, oh, vuelve por tu pueblo, oh Señor. No avise, vuelve, oh, sí, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ven. Vuelve, oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice: vuelve, oh sí, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y en el aire recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh, vuelve, sí, Señor. Vuelve por oh, vuelve. El Espíritu y la novia dicen: ven. Vuelve, oh, vuelve. Vuelve por tu pueblo, Señor. Espíritu y la novia dicen: ven. Hermanos, ahorita es el momento de buscar a nuestro Dios. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice: pero más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra nos promete en el libro de Lucas: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas esas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Si has sentido en tu corazón en estos días la falta del deseo de buscar de Dios, de venir a su iglesia, a su casa a buscarlo, o de leer su palabra, hermanos, ahora es el momento de afirmar nuestros pies. O si todavía no hemos tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, hoy es un buen momento. Si no has aceptado al Señor y quieres aceptarlo en esta mañana,
yo lo invito a que levantes la mano. Podemos orar por ti si no has aceptado a Cristo. Hoy es el momento, hermanos, para que podamos aceptar a Dios en nuestro corazón, para que tengamos esa garantía de que tengamos esa entrada al cielo. Amén, mis hermanos. Señor, yo oro en esta mañana, en esta tarde por tu pueblo, Señor. Bendícelos ahora en el nombre de Jesús. Que tu presencia pueda llenar sus vidas, sus corazones, Padre. Que a través de tu buen espíritu, tú, oh Dios, puedas afirmar nuestros pies, Padre, para que nuestra fe no flaquee, para que podamos permanecer en este camino, Señor, angosto. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tú, oh Dios, nos has dado vida y vida en abundancia. Todo lo que pedimos, Señor, en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. ¿Quiere darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Gloria.